Seguimos con la siguiente presentación. Es la doctora Ana Palomo, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, es miembro de la Sociedad de Acupuntura Médica de España, SAME, miembro de su junta directiva desde el 2008 al 2014, cofundadora y codirectora de la Escuela Taiji, fundadora y directora del Centro de Medicina Tradicional China en Málaga y tiene más de 10 años de ejercicio profesional en el campo de la acupuntura y técnicas relacionadas. El título de su charla es Experiencia clínica de la acupuntura en pacientes oncológicos. Cuando quiera, Ana. Tienes 25 minutos. Qué control. Ya me ha avisado a la hora de comer que iba a ser estricto. Pero antes, saber esto, para pasarlo, ¿dónde es? ¿Aquí? No. Ah, este no. No, pues ya decía yo. Bueno, ante todo, muchas gracias. Estoy muy agradecida por formar parte de estas jornadas de hoy. Realmente para mí son un sueño, es impresionante que nos reunamos aquí profesionales del ámbito sanitario dispuestos a abrir la mente y a unarnos todos con un objetivo que es el amor al paciente y ayudarlo desde todas las vías. Así que muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible que hoy esté esto aquí, y yo incluida. Bueno, pues llevo toda la mañana escuchando mucho la palabra acupuntura, que es mi especialidad, y me toca a mí un poco explicar qué es la acupuntura antes de meterme en casos clínicos. Y bueno, como hay algunos que muchos de vosotros sí que sabéis, otros de oídas, explicaros que la acupuntura forma parte, es una de las ramas de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene la farmacopea, luego tiene acupuntura, luego tiene qigong. Entonces, cuando hablamos de acupuntura, estamos hablando del uso de distintos instrumentos para estimular puntos concretos del cuerpo y llegar a movilizar unas energías que fluyen en el interior. La mayor parte de las veces con la acupuntura lo que se utilizan son las agujas, pero hay veces que también vamos a usar la moxa, las ventosas, la electroestimulación, la digitopuntura. Tenemos muchas armas terapéuticas. Esto es una representación muy escasita de los meridianos de acupuntura. Los meridianos de acupuntura recorren el cuerpo de una manera específica. Para los especialistas de medicina tradicional china, nosotros los meridianos es algo objetivo, real, como puede ser el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema nervioso. Es una realidad más, solo que a nivel energético, no la podemos ver. Además, a pesar de que en todos los meridianos fluye energía, la energía en cada uno de ellos es discretamente diferente. Para poder hacer una analogía y que me entendáis, podemos pensar en que en esos canales pasa música. Pues en cada canal de ellos pasaría una nota determinada. La, do, re, mi. Digamos que cada canal está unido a una vibración específica en un órgano y en un sistema fisiológico específico. Por ejemplo, el meridiano del hígado va a abarcar el tejido muscular, va a abarcar emociones como son la ira, la frustración, va a abarcar la movilidad de esa energía. Hay muchísimas funciones asociadas. Y nosotros, a través de esos meridianos, podemos influir en su flujo energético. ¿Cómo llegamos a penetrar en la energía? A través de los puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura serían como pozos a través de los cuales yo puedo llegar a tocar esa energía y modificar su flujo, acelerándolo, disminuyéndolo, interconectándolo con otros canales. Y aquí sí que defiendo que es muy importante la localización del punto. Los puntos tienen una localización muy exacta. Son como una diana en la que mientras más nos acerquemos a su punto de influencia, mejor va a ser el efecto. Aquí os pongo, por ejemplo, estos son puntos que pertenecen al canal de corazón y mirad cómo hay una diferencia entre uno y otro de menos de medio centímetro y cómo cada punto para nosotros va a hacer un efecto especial. Vale. Luego además avisar de que dentro de cada punto, cuando nosotros penetramos con la aguja,
tenemos que tener un buen conocimiento anatómico y de las estructuras que subyacen, porque hay nervios, hay arterias, hay vísceras. Hay que tener un buen control sobre la técnica. Pero, ¿qué es para nosotros la energía? En medicina china hablamos de qi. Qi, el ideograma, significa vapor de arroz. La energía es algo que se da, pero que no se puede ver. El viento, podemos ver el efecto que causa, pero no lo podemos ver en sí mismo. El frío, podemos ver que hiela, pero no podemos ver esa energía. Entendemos que todo el universo es vibración, todo el universo es energía. El distinto grado vibratorio de esa energía nos va a dar una mayor condensación y, por tanto, una energía más material hasta la materia, una energía intermedia como es el chi, que es en el que nosotros incidimos como acupuntores, y una energía más sutil, que es el shen, que son los procesos mentales y espirituales. Los acupuntores trabajamos aquí, en el chi. Tenemos el privilegio de estar trabajando a un nivel bisagra en el cual podemos influenciar un poquito también a nivel de la materia y un poquito a niveles más sutiles. Pero nuestro campo de acción fundamental va a ser la energía funcional del organismo. Y me toca explicar cómo entendemos nosotros de una manera muy somera. Esto necesitaría yo qué sé, una semana para explicar. Pero cómo entiende la medicina china el cáncer. El cáncer se da por la acumulación de varios sucesos. Todo empieza por un estancamiento de energía. Esa energía que tiene que fluir libremente alrededor de todo el cuerpo empieza a disminuir su velocidad, empieza a estancarse. A esa energía sutil que se empieza a estancar llega un momento en el que le sigue una energía un poquito más material. Veíamos en la diapositiva de antes, ¿no? Esta que sería un poquito más densa empieza a ir acompañándola, que nosotros le llamamos una traducción a la sangre, no sería exactamente, pero empieza a estancarse una energía más densa. A ese estancamiento de energía sutil y densa se le tienen que añadir unos elementos que nosotros hablamos de calor tóxico. Ese calor tóxico puede venir por el conjunto de emociones no bien digeridas, por patógenos externos, por tóxicos medioambientales. Por wifi, efectivamente, por wifi. Y se le añadiría la flema, que es otra traducción de la medicina china muy escasa, que sería algo así como energías turbias, no depuradas. El organismo tiene la capacidad de coger y lo turbio expulsarlo y lo puro, el chi puro, quedárselo. En este caso empieza a haber una alteración de esa depuración y empiezan a acumularse también sustancias tóxicas y todo eso empieza a formar ya la masa tumoral cancerígena. ¿Qué pasa? Que también entendemos que tenemos sistemas defensivos que ante un estancamiento de energía o un éxtasis de sangre, el cuerpo tiene también otro tipo de energía antipatógena que nos va a defender. Cuando el equilibrio dentro de la balanza de las energías perversas y las energías antipatógenas empieza a caer, suben las de las patógenas y disminuyen las de la energía defensiva, es cuando al estancamiento de energía y éxtasis de sangre se le empiezan a agregar cada vez más sustancias tóxicas, nocivas, y entramos en el proceso de cáncer per se para nosotros. La energía perversa también la dan alimentos nocivos, pensamientos, emociones, los factores patógenos externos. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente oncológico... antes de eso, es que esto es muy visual. A mí me gusta cuando lo explico a mis alumnos que imaginen un río. Digo, si tu energía va bien, el río fluye con fuerza, con energía, y si hay una ramita que cae, no pasa nada. La empuja y sigue su camino. Si hay una piedrecita, no pasa nada. Si hay algo que le enturbie, al final lo va a depurar. Pero si esa energía, ese caudal energético disminuye, esa misma ramita que antes para el río no importaba, ahora empieza a estancarla. Y si ahí empiezan a haber sustancias tóxicas y tal, es cuando tenemos el problema. Entonces, llega el paciente a nuestra consulta y ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo tratamos?
Siempre en medicina china se nos plantea la pregunta de qué tratar primero, raíces o ramas, o sea, lo que está originando la enfermedad o los síntomas que ella está dando. Evidentemente, la mayoría de los pacientes que nos llegan a la consulta son ya pacientes que están con un tratamiento quimioterápico en un proceso ya oncológico severo y lo primero que demandan y que es necesario, por supuesto, es tratar los síntomas secundarios a la quimioterapia o la radioterapia. Pero hoy quería también explicar, voy a ir haciéndolo a lo largo de la charla, que hay más intervenciones de la acupuntura, además del tratamiento, del efecto secundario, de paliar los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Hay una forma de hacer una medicina preventiva y luego una forma de hacer un seguimiento en esos pacientes que están en proceso de revisión para prevenir una nueva aparición. Y, por supuesto, acompañarlos con un tratamiento paliativo en las últimas fases de la enfermedad. Hablaba con él en la comida, ¿no? Y con la evidencia. Y es verdad que más de un 90% de los pacientes, ya estoy hablando de experiencia personal y de colegas, se consigue muy fácilmente el control de náuseas y vómitos durante el tratamiento de quimioterapia. Es bastante efectivo. Esa evidencia que ponen los metaanálisis y tal es completamente real. En segunda línea, pelín menor, también coincide, ¿no?, que era la evidencia 1B, el tratamiento para los sofocos y la serostomía. También es muy efectivo. Quizá más que en un 90%, pues no sé, hablaría de un poquito menos, pero también bastante efectivo. La astenia, el equilibrio emocional. Contaros con el control del dolor, que también se habla mucho del dolor y la acupuntura. Deciros que sí, que se trata, pero que tenemos varios problemas ahí. Uno de ellos es que los tratamientos con opiáceos nos impiden que toda la efectividad de la acupuntura pueda darse. La acupuntura utiliza las mismas vías a nivel interno que los opiáceos. Entonces, disminuimos un poquito la efectividad, aunque se puede hacer en ecoterapia y resulta para el paciente una mejora significativa para su calidad de vida. También se puede hacer, otra cosa que pasa con respecto al dolor es que tratamientos normales de acupuntura para alivio del dolor, tú ves que no funciona y lo primero que te planteas es que el paciente puede tener un problema oncológico, porque son dolores difíciles de tratar también para nosotros. Cosa maravillosa que me gusta de la acupuntura es que mejora el sistema inmunitario, el tratamiento de la leucopenia. Por ahí lo he visto también que aparecía en algunos de los metaanálisis que presentaba el compañero. Y otra cosa muy interesante es que optimiza el sistema digestivo. Si nosotros a un paciente en tratamiento con quimioterapia le mejoramos el sistema digestivo, le estamos mejorando la capacidad de poder absorber los nutrientes y dándole las herramientas al cuerpo para favorecerle su propia curación. Con lo cual, no es solo el paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, de las náuseas y los vómitos, sino que hay todo un abanico de posibilidades en cuanto nosotros aplicamos la acupuntura y centrándonos en este tema. Pero, y aquí me mojo un poquito, más allá de las medidas conocidas y medidas analgésicas y relajantes, puede ayudar a disolver masas tumorales. Puede ayudar, siempre en ecoterapia. En mi vida se me ocurrirá decirle a un paciente que no siga el tratamiento convencional. Siempre lo acompañamos. Pero tenemos técnicas en medicina china para hacer fluir la energía, el chi y el chue estancado. Para eso es fundamental nada más que funciona cuando el paciente está muy implicado con su tratamiento y básico que haga una dietoterapia específica anticáncer. Si no, esto no hay más que hablar, no se puede, por más que hagamos. Pero si hace ese compromiso de dieta, las mejoras son muy interesantes. Y aumenta la capacidad defensiva del organismo contra células tumorales, lo hemos comentado. En cuidados paliativos, ya hemos hablado del control del dolor, aunque no es tan llamativo, al menos en mi experiencia, como se presenta, ¿no? Hay un control del dolor, pero es difícil. Hay una mejora del estreñimiento, mejora del estado de ánimo
Y en las fases terminales hay puntos que, como os decía, ¿no?, que trabajamos en esa línea intermedia, que favorecen, ayudan al paciente a entrar en una comprensión profunda y espiritual de su proceso. Se abren otras vías de entendimiento, vías de aceptación, vías de comprensión de la enfermedad, y entienden que el cáncer es una oportunidad en su vida y entran en otras fases, ¿no? Lo menos conocido de la medicina tradicional china en cuanto al cáncer es el valor pronóstico que tiene, con dos técnicas fundamentales. Nosotros, cuando vemos a un paciente, le miramos siempre lengua y pulso. Eso es el glosodiagnóstico y el diagnóstico a través del pulso. Ahí se nos manifiestan los estados energéticos del paciente y se están empezando a ver estancamientos. Estancamientos de chi, estancamientos de sangre. Y ahí nosotros podemos hacer una medicina preventiva. Esto cogido con muchas pinzas. No sabía si traer y contar esto aquí o no, porque no hay evidencia más allá de la práctica clínica de mis colegas y míos, y para eso hay que tener una sólida formación, controlar muy bien lengua, el diagnóstico de la lengua, el diagnóstico del pulso. Hablaba con él también, ¿no?, de que es una medida muy subjetiva, pero está, sobre todo si al paciente lo has tratado mucho tiempo y conoces su energía, cuando está desarrollando esto, cambia y se ve claramente, tanto en lengua como en pulso. Con lo cual, el rango de acción de la acupuntura dentro del paciente oncológico se amplía, pudiendo incluirlo en una etapa preventiva, observando los síntomas y cómo aquí podríamos hacer un tipo de tratamiento que sería diferente al tipo de tratamiento que haremos aquí, enfocado a los efectos secundarios, a paliar los efectos secundarios de la quimioterapia o la radioterapia, y diferente al del tratamiento paliativo. Esta fase, bueno, en las fases de remisión volveríamos a hacer un protocolo parecido al que se sigue aquí. Dentro de la complejidad que tienen los tratamientos en medicina tradicional china, el coadyuvante, como coadyuvante de la quimioterapia y la radioterapia, es relativamente fácil, muy efectivo para los vómitos y las náuseas, muy efectivo, mejora la calidad de vida del paciente, mejora el estado anímico y no necesariamente precisa una intervención muy seguida. Con darle un tratamiento justo antes o después de la quimioterapia es suficiente. En mi experiencia, yo todavía no he podido determinar con qué pacientes va mejor antes de la quimio y en cuáles después. Va bien en los dos casos, pero siempre hay un día que le va mejor. Todavía yo no he podido cuadrarlo ni los compañeros tampoco, pero es o antes o después y cada vez que tenga un ciclo de quimio o el día de antes o el día de después. En los periodos libres de tratamiento convencional es cuando realmente la cosa se nos complica. Tenemos que estar ya haciendo un abordaje mucho más amplio de una atenta observación, que lo hacemos también con el anterior, pero una atenta observación de la lengua, del pulso, del estado energético. Sí que necesitamos quizás citarlo en algunos periodos con más frecuencia, pero es muy interesante y ya os digo que diferente en cuanto a selección de puntos y en cuanto a formas de tratarlo. Siempre el abordaje debe de ser multidisciplinar. No hay color en un paciente que utiliza, en mi caso lo que yo veo, el tratamiento convencional con acupuntura y el paciente que me viene con el tratamiento convencional, acupuntura, dietoterapia, o el paciente que el ideal y realmente en clínica lo que se ve mejor es cuando la flor está completa. Tratamiento convencional, por supuesto, dietoterapia para mí básica para que me respondan a lo que hago con acupuntura, el apoyo psicológico, abordaje de factores emocionales, la psicología transpersonal, el reiki y otra cosa fundamental, la conciencia de autocuración, o sea, el paciente hacerse responsable de su propio proceso, tomar conciencia de él, hace que los resultados sean muchísimo mejores, muchísimo mejores.
¿Cómo realizamos un tratamiento de forma habitual? El paciente llega, le tenemos que hacer siempre, en cada consulta, una historia clínica y valoración del estado energético que tiene a través de la medición del pulso y la lengua, el glosodiagnóstico. Una vez que tenemos esa información recogida, pasamos a la selección de los puntos que precisa y de la técnica que vamos a emplear. Si agujas, mosas, ventosa, craniopuntura, electroacupuntura. Aquí también me voy a mojar un poquito, y es que no solamente se trata de elegir el punto que vamos a poner, sino qué vamos a hacer en ese punto, qué información le vamos a mandar. El mensaje que queremos transmitir es fundamental. Y la frecuencia vibratoria es la que determina esto. Con la electroacupuntura se puede hacer, pero en mi caso tengo que agradecer a un oncólogo integrativo, a Gaynor, el descubrimiento de los cuencos en aplicación oncológica. Los cuencos tibetanos, no sé si los conocéis, los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, cuencos alquímicos, emiten una frecuencia vibratoria que es transmitida a la aguja, simplemente lo que hace es resonar con esa frecuencia de inercio y transmite una información. Esto, en clínica, multiplica mucho el efecto de la acupuntura. Pero, una vez decidida la técnica, puestos los puntos, puesta la forma, puesta la vibración, las agujas deben permanecer entre 20 y 30 minutos, el paciente tumbado en la camilla, en un ambiente relajado, musiquita, temperatura agradable. Aquí os traigo fotos. Este punto, Neiquan 6 de pericardio, es el gran maestro en controlar las náuseas y vómitos en los pacientes con quimioterapia. Este otro punto de aquí, Taiyuan 9 de pulmón, trabaja para aumentar la serie blanca. Por aquí, estos puntos son todos muy usados. Susan 36 de estómago, mejora el sistema digestivo, mejora las defensas, la astenia. El 6 de bazo también actúa a nivel digestivo y de génesis de sangre, la formación de la sangre. Y os traigo ejemplos de casos y cómo los he tratado. El primero de ellos era una mujer que me vino, ella creo que vino en el 2014. En enero de 2014 me viene una paciente con cáncer de páncreas grado 4, con metástasis hepática, esplénica, pulmonares, en columna dorsal. Estaba ya terminal, me la traía el marido para hacerle un tratamiento paliativo, porque, bueno, los oncólogos también habían estudiado el caso, no le podían meter todo el tratamiento de protocolo, y era ya, le habían dado 2 meses, 3 meses de vida a lo sumo. Empezamos el tratamiento con acupuntura, empezó a recuperarse de la astenia, de la fatiga, la serie roja, la serie blanca empieza a remontar. Los oncólogos, al ver la respuesta que tiene, pueden meterle una terapia más agresiva, remontan, van disminuyéndole las metástasis hepáticas, las esplénicas, incluso el propio cáncer de páncreas reduce. Y bueno, esta mujer, la calidad de vida que tuvo fue muy buena. Prácticamente falleció a principios de este año, en el 2016. De 2 meses de vida que le quedaban, pues consiguió una calidad de vida muy buena durante 2 años, con dolor limitado nada más al último mes de su vida. El resto de la calidad de vida fue buena, salía, entraba. Y bueno, pues me parecía bonito contarlo. ¿Cómo? Siempre en ecoterapia, siempre con los oncólogos. Era fundamental el tratamiento conjunto, la dieta, las ganas, el tratamiento espiritual. Todo sumó para que esta mujer pudiera conseguir esto. Otro caso, del 2013.
un cáncer ovárico avanzado con carcinomatosis peritoneal y siembra intestinal. Cuando llega igual, también estaba ya con tratamientos de quimio, me venía para controlar los efectos secundarios de la quimio y para dormir, porque no podía dormir. Le tuvieron que hacer una histerectomía, doble anesectomía, esplenectomía, colocistectomía. Pero la paciente hoy sigue bien, sigue estupendamente. Es la muchacha que aparecía en las fotos de antes. Sigue con sus controles de quimioterapia. Fundamental en ese caso, en el suyo, cuando tomó conciencia de que era ella la que tenía que tomar las riendas, y ahí ha hecho una evolución impresionante. Otro caso, este no fue tan bien, os lo cuento todo, lo bueno y lo malo. Múltiples lesiones metastásicas óseas de origen tumoral indeterminado. Esta paciente la tuve en el 2009 y no se supo nunca el origen del cáncer. Se sospechaba que era de mama, pero nunca se supo, con lo cual no sabía muy bien cómo meterle mano. Ya me vino con las metástasis óseas por todos lados y ahí lo que pudimos hacerle, además de intentar controlar los efectos secundarios, es el alivio del dolor durante un año. Al año falleció, pero fue un año que también, igual que en el caso anterior, el dolor más intenso lo pasó en sus últimas 2-3 semanas de vida. Otras cosas interesantes que quería contaros por el tema de la prevención. Recuerdo una vez que el mismo día me llegaron 2 pacientes a la consulta. Una muchacha, paciente mía, que la trataba de espondilitis anquilopoyética, llevaba con ella 5 años, y me dice que el médico le ha hecho una radiografía que le hicieron por otro tema, le había visto una neo de pulmón y estaba angustiadísima. El mismo día, la siguiente paciente que me entra, una paciente que había ido como 3 o 4 meses a su médico de familia, de esto, lo otro, con tos, que no se le quitaba la tos, estreñimiento, dolor de costilla, de tanta tos. 2 pacientes, me sacan la lengua. La que pensaban que tenía neo de pulmón, la lengua yo es que no le veía nada. Digo, es que no aparece ni en lengua, ni en pulso. Te llevo tratando. No sé. Empezó a hacerse las pruebas, la fibrobroncoscopia, la anatomía patológica salía dudosa, pero ante la duda el planteamiento era hacerle una intervención y quitarle parte del pulmón que pensaban afectado. Me preguntaba a mí, claro, somos casi amigas, ¿no? Me preguntaba, ¿y tú qué ves en lengua y en pulso? Y digo, yo no te puedo decir, pero al menos pido una segunda opinión. En esa segunda opinión resultó que era un tuberculoma. Y hoy tiene su pulmón bien y todo bien. Eso fue por el valor pronóstico que tenía la lengua y el pulso en ese momento. Si no, el caso contrario, me vino y la lengua era horrorosa. El pulso era tremendo, o sea, es como, ay, madre mía. Lo contrario, resultó que ella sí que tenía esa neo de pulmón y se lo comentó al oncólogo. Esta es otra que es muy importante, por Dios, hace que tengamos una buena integración. Le insistí en que le contara al oncólogo que estaba en tratamiento con acupuntura y cuando ella se lo contó, el oncólogo le dijo que lo dejara totalmente, que era peligrosísimo, muy grave, y dejó la acupuntura. Falleció el año pasado. Y bueno, pues esos son muchos casos de cosas diferentes que podemos abordar, siempre con mucha humildad, siempre en ecoterapia. Esto que cuento es un poco para abrir la mente. Hay casos que van bien, casos que van regular. Ahora os traigo también los efectos secundarios que puede tener la propia acupuntura, los riesgos. No sé si está lo siguiente. Así. Los riesgos de la acupuntura. Los riesgos menores son hematoma, el dolor a la puntura, que pique un poquito, que salga un eritema. Riesgos que en un paciente cualquiera son medios, en un paciente oncológico hay que tenerlos en cuenta y son los riesgos de infecciones. Entonces hay que hacer una buena desinfección, saber la zona puntural. Si hay una zona que coincide que tienes que punturar, pero que es que está precisamente en esa zona, localiza el tumor, en la zona tumoral
no se debe punturar. En lesiones en piel no se debe punturar. Nada. Ana, Sí. ya se ha cumplido tu tiempo. Sí, vale. Déjame terminar rápido. Sí. ¿Puedo? Otra cosa que puede dar son mal, esto le da a todos, los síncopes o el mal de las agujas, por eso siempre el paciente hay que punturarlo tumbado. Estos pacientes vienen cansados, están afrontando un tratamiento muy fuerte. La lesión de estructura, que os he comentado. Y luego, también, por el desconocimiento, pues no se sabe, pero la acupuntura es una forma de medicina. Entonces, igual que podemos curar, podemos empeorar. Hay puntos que si no se eligen bien o no se elige bien la técnica y la forma de estimulación, empeoramos al paciente. Y eso es muy sutil, eso nada más que nos damos cuenta tal vez entre nosotros y queda como, bueno, la quimio que le sentó peor o el tal. Hay que elegir bien los puntos, hay que saber lo que estamos haciendo en cada momento porque es medicina, es una forma de manipular energía. Y lo último que quería comentar era la auriculoterapia, que muchas veces la incluyen dentro de la acupuntura, pero la auriculoterapia no es acupuntura. Auriculoterapia, auriculomedicina es una técnica que surgió en Francia, es europea, aunque sí que la hemos como absorbido un poco los acupuntores. También hay muchos estudios hechos de los beneficios de los tratamientos de auriculopuntura en pacientes con cáncer. De aquí yo lo único es el riesgo que hay de condritis, de infección en el cartílago. Y entonces hay que extremar las medidas higiénicas, hacer una limpieza de campo con betadine y tener mucho cuidado, una gran observación. Yo contraindico totalmente las semillas, las agujas semipermanentes, que son como chinchetitas, en todo caso las semillas de Bacaria. Y en la consulta yo es verdad que la aplico, salvo que el paciente esté en un momento con mucha inmunodepresión, donde lo evito. Es una técnica muy útil y fácil para los niños, que también lo hablaba con otro compañero, y es que los niños, el aplicar la acupuntura, bueno, pues asusta más. Yo tengo poca experiencia de oncología infantil, se utilizan otras técnicas de tuina, masaje, digitopuntura, pero en los niños sí que se benefician más de la auriculoterapia. Y ya está, terminando diciendo que medicina solo hay una, y es la que mira por el paciente desde el amor. Da igual el camino, todos juntos lo hacemos mejor. Y que nada, muchas gracias por vuestra atención.